76. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado
y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Buenos días, estimados oyentes, amigos, hijos de Dios, a los santos de Dios, a todos aquellos que se han arrepentido, ¿verdad? Y se han convertido a Dios, ¿verdad? Hay una conversión, sí, una conversión que Dios nos da en su gracia,
sí, que viene de Dios, del poder de salvación de Dios. Y pues nos da mucho ánimo de estar aquí con ustedes, nos da también con mucho gozo, mucha pasión, y pues los invitamos a que se queden, a que reflexionen y mediten en esta historia de el apóstol Pablo, ¿sí? Y pues nos es grato saludarlos esta mañana. A mi hermano Gerardo Beltrán aquí está llegando, estamos preparando motores y pues los invitamos a que acudan, se congreguen, si no se congregan en una iglesia cristiana de buena doctrina. Los invitamos a nuestra iglesia Bethesda Central Park para que ustedes se congreguen. Nosotros estamos ubicados en la calle de Martín de Mayorga 292, planta baja, y pues ahí los esperamos todos los domingos en punto de las 11:30 para alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, hay alabanzas, hay oraciones, hay peticiones de oración y de sanación. Tenemos también la predica todos los domingos. Venga a nutrirse con la palabra de Dios. Ahí lo esperamos todos los domingos a las 11:30 en la colonia Virreyes Obrera. Será un gran honor recibir por ahí a visitas y a hermanos o a personas que estén interesadas, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que tengan un corazón dispuesto al arrepentimiento, a escuchar la voz de Dios, como dice su palabra: el que tenga oídos, oiga. Pues seguimos, en verdad, en nuestra serie de estudios de Ven y Sígueme, ¿sí? Ven y sígueme a Cristo, ¿verdad? Toma tu cruz y ven, sígueme. O sea, no es fácil, hermanos, es difícil, y más con este mundo en el que estamos viviendo tan agitado, ¿verdad?, y tan violentado y con muchos rumores de guerras, ¿sí? La maldad se ha multiplicado, como dice Mateo, ¿sí? Como Cristo nos dejó en conocimiento, ¿verdad?, de que eso iba a pasar en los postreros días, y aquí está. Hemos visto ahora por redes sociales de una persona que, pues desgraciadamente aquí en nuestro estado sucedió, ¿verdad?, una persona que va y rocía de gasolina a su pareja y la enciende, ¿verdad?, la quema, la incinera, o sea, muere. Entonces uno dice, ¿cómo es posible todo esto, verdad? Pues es por los tiempos en que estamos, ¿verdad? O sea, la maldad se ha multiplicado, y cuando nosotros no buscamos a Dios, Dios nos entrega a una mente depravada, porque no buscamos a Dios. Y todo esto, amigos, sucede en el mundo de las guerras, lo que está sucediendo en Israel, ¿sí? Si nosotros estamos atentos a las señales de Dios, pues estamos en los postreros días, ¿sí?, antes de la gran tribulación. Entonces hay que escudriñar, ¿verdad?, las escrituras para nosotros ser entendidos y no ser hallados en la ignorancia. Sí, podemos ver muchos videos y muchas noticias en todo, pero lo más importante es que nosotros tengamos una comunión íntima con nuestro Dios en la lectura de la Santa Biblia. Hermano Gerardo, ¿cómo está? Muy bien. Y vamos a seguir hablando de nuestro Pablo, querido apóstol Pablo. Pablo, sí, así es. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Sí, pues hablando de Pablo,
vemos que es un discípulo, ¿verdad?, que no vivió en los tiempos de Jesucristo, no anduvo con Jesucristo como los demás apóstoles, pero fue quizás hasta de los más tremendos, porque persiguió a la iglesia, mató gente cristiana, y pues fue el más usado, ¿verdad? Fue el más usado por Dios por medio del Espíritu Santo. Fue el que escribió más libros en la Biblia. Y pues en este día tal vez tú sientas que has pecado mucho, ¿verdad? Sientas que no. Y a lo mejor, así como al apóstol Pablo, que Dios le hizo un llamado, algún día te lo puede hacer a ti. Y pues Dios perdona todos los pecados. No importa toda la maldad que tú hayas hecho, no importa todo lo que tú hayas hecho. Si tú vienes a los pies de Jesucristo, pues Jesucristo te va a perdonar. Y también te va a usar como usó el apóstol Pablo, ¿verdad? A veces pues tienes que pagar las consecuencias, ¿verdad? Estaba viendo aquí que se cree que parte del aguijón era que tenía Pablo, era precisamente eso, como ese tipo de remordimiento de haber hecho tanto daño a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, tal vez cuando hacemos algo malo, pues mucho tiempo Satanás ataca nuestra mente por medio de eso, ¿verdad? De que, pues si tú eras esto, tú eras lo otro, y ahora ya eres muy hermano, muy cristiano. Pero pues déjame decirte que a eso vino Dios, ¿verdad? Jesucristo vino precisamente por eso, no vino por justos, sino vino precisamente por pecadores al arrepentimiento. O sea, si tú pecaste mucho y te arrepientes, pues precisamente por eso murió Cristo, por eso dio su sangre Cristo, para lavarte a ti y lavarte a todos los que se entreguen y busquen en verdad a Jesucristo. Y como decía el hermano, pues busquen dónde reunirse. Los tiempos pues ya están cortos para la venida de Dios. Ya vemos que se están suscitando muchas cosas que no se veían, ¿verdad? Y cada vez este mundo está peor, ¿verdad? Entonces son tiempos ya finales en el que tenemos que reflexionar y buscar a Jesucristo. Pues buscarlo verdaderamente en espíritu, en verdad, y no es un camino fácil el cristianismo, ¿verdad? Empezamos hasta con la misma familia, que te empieza a decir, te empieza a echar hasta carrilla, los amigos, todo mundo te echas muchas cosas encima, más aparte vemos aquí en el apóstol, en la vida del apóstol Pablo, no le fue fácil, y Jesucristo advirtió sobre esto a Ananías, ¿verdad? Le dijo que iba a ser usado, pero también iba a ser, ¿verdad? Entonces, aquel que dice que el cristianismo es vida y dulzura, que sí te prospera, ¿verdad? Pero primero te va a corregir, te va a azotar, porque, como dice la palabra, qué padre es aquel que no azota ni corrige a su hijo, ¿verdad? Tenemos que corregir a nuestros hijos, así también, pues el Señor nos tiene que corregir cuando nos equivocamos, porque somos seres humanos, estamos llenos de errores y de equivocaciones, pero también promete Dios que nos va a ir puliendo con una piedra preciosa. Poco a poco va a ir trabajando Dios en tu vida para irte mejorando, ser un cristiano más perfecto y seguirle en espíritu y en verdad, y aunque caigas, levántate y vuelve otra vez a buscarlo. Así es, hermano. Pues la vida de Pablo estuvo bastante intensa, ¿no? Sí. Yo ya les he compartido pues muchas, los 3 viajes de Pablo, el cuarto viaje que fue en cautiverio a Roma, cómo estuvo 2 años en Roma, y hay por ahí una situación donde después de 2 años en Roma, prisionero en una casa, ¿verdad? Como algo así como arresto domiciliario. Él estuvo otro tiempo sin estar en cautiverio, y eso pues sí, no hay registro bíblico, pero hay registros históricos, sí, que se cree que sí cumplió su deseo, ¿verdad? Y su deseo por
el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir a España. Sí, y posteriormente pues fue otra vez apresado. Cuando regresa a Roma fue apresado, se cree, por la situación de Nerón, que culpó a los cristianos por quemar Roma, pero pues en realidad él fue. Y otra hipótesis por ahí es de que los mismos, un hermano, ¿verdad?, de iglesia, entre comillas, ¿verdad?, llamado Alejandro, pues levantó falso testimonio para Pablo. Pero eso sí, no hay un registro bíblico certero, entonces pues dejemos de especular. Pero vamos a ver la cronología de la vida de Pablo. Fíjense, vamos primero al año 32 después de Cristo. En ese año 32 pues ubicamos la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. En el año 34, 2 años después, ¿sí?, está la conversión de Pablo, ¿sí?, donde él iba ya encaminado a Damasco para seguir apresando a cristianos, y pues sus planes se fueron truncados por el deseo de Dios, ¿verdad?, por el propósito de Dios en la vida de Pablo. Sí, como ya vemos, Pablo se preparó como pues fuertemente en el judaísmo, y eso le iba a abrir puertas para poder predicar el evangelio de Dios. Y vemos que en el año 34 pues hubo una conversión de Pablo, y la primera visita post a Jerusalén lo podemos encontrar en Gálatas 1:18, fue en el año 36, ¿sí? Y Pablo en Tarso estuvo del 37 al 43, por allá. En esa hubo una entrega a la iglesia en Jerusalén de los fondos dados por los cristianos de Antioquía de Siria, ¿sí? Hechos 11:30, ¿sí? Y aproximadamente, eso fue en el año 44. Pero en este lapso de cuando fue la conversión de Pablo, él, ya habíamos visto que él se dirigió a Damasco, ¿sí?, de Damasco se dirigió a Arabia, no sabemos en qué región, pero estuvo en esa región, ¿sí?, por 3 años, y eso fue un tiempo también de preparación que Dios le dio a Pablo, ¿verdad? Como es con todos, Dios está obrando, ¿sí?, edificándonos en un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿sí? Tenemos que ir paso a paso, de gloria en gloria, ¿sí?, de victoria en victoria, y pues siendo encontrados como siervos útiles, ¿verdad?, como obreros aprobados para seguir en esa en esa transformación, en esa regeneración, en ese crecimiento que Dios solamente da, en ese crecimiento espiritual que Dios nos da. Entonces, una vez preparado Pablo, en el año 46, ¿sí?, al 48 fue su primer viaje misionero, pero para ello pues él ya estuvo en Jerusalén y se va por invitación de Bernabé a Antioquía de Siria, que fue su iglesia base, y ahí estuvieron predicando Bernabé y Pablo, ¿sí?, siendo testigos del evangelio de Dios, ¿sí?, dando testimonio, y los que son testigos son mártires. Por eso así terminó Pablo su vida, ¿verdad?, como mártir, ¿sí? Y después de eso, pues su primer viaje lo hace con Bernabé en el año del 46 al 48, fueron 2 años de viaje, y pues seguimos en esta cronología en corto.
¿verdad? En el 49 se dio el concilio de Jerusalén, porque al ir al viaje, pues se dieron cuenta de que había una situación que había que abordar, ¿sí? Que los gentiles, ¿sí? El evangelio de Dios llegó a los gentiles por Pablo, por medio de Pablo, ¿sí? Esa fue la encomienda que se le dio a Pablo, predicar el evangelio en los gentiles. Pero el asunto era el choque de las cuestiones judaicas con los gentiles, que si iban los gentiles también tendrían que adoptar las situaciones o tradiciones judaizantes. Eso fue lo que pasó en el concilio, y fue un acuerdo de que los gentiles pues no tenían que circuncidarse ni tomar las tradiciones judías, ¿sí? Y eso, al segundo viaje, pues fueron y lo comunicaron a las iglesias que se estaban fundando y a las iglesias que estaban fundadas ya, ¿sí? Su segundo viaje misionero lo emprende del 50 al 52, ¿sí? Su segundo viaje misionero. Por ahí, en ese tiempo, en el año 51, se escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses. El tercer viaje misionero empieza en el año 53, ¿sí? Al 57. El tercer viaje sí duró más tiempo, fueron 4 años, ¿sí? Fueron 4 años de viaje. En este viaje pues se escribió la epístola a los Gálatas, ¿sí? En el año 54, en el año 55, 56 fue la primera de Corintios, segunda de Corintios, ¿sí? Epístola a los Romanos también, al final. Arresto en Jerusalén fue en el año 57. Recuerdan que llegó Pablo a sabiendas de que ya se le había anunciado por el Espíritu que iba a ser apresado en Jerusalén. Él como quiera fue, y así sucedió, ¿sí? Y en el año 60 Pablo llega a Roma, ¿verdad? En el 59 fue encarcelado en Cesarea. Festo nombrado procurador de Judea, ¿sí? Lo estoy dando esto porque pues ya lo vimos y nos da una idea de dónde estamos, por dónde vamos. En el año 60 o 61 también se escribe Colosenses, Filemón y Carta a los Efesios. En el 61-62 se escribe la epístola a los Filipenses. Y en el 62, como habíamos dicho, hay una liberación del primer cautiverio en Roma. Y ahí se escribió entre el 63 y 64 la primera a Timoteo, ¿sí? Y la epístola a Tito. Y pues ahí hay una situación de la epístola a los Hebreos. Eso ya lo iremos a ver más adelante, si es autor Pablo o no, si él tiene su paternidad de hebreos o no, ya veremos. Pero se cree que él lo escribió, ¿verdad? Se cree que él se cree exactamente. Y la segunda de Timoteo se escribió en el año 66, fue la última, sí, ya en cautiverio, ¿verdad? De nueva cuenta. Y en ese año, en el 66, 67, pues hay algunas variaciones en los tiempos, ¿verdad? Pero no muy en desacuerdo. Y en el 66 pues le dieron muerte a Pablo, ¿sí? Con instrucciones de Nerón, ¿sí? Fue pues mártir, ¿verdad? Se cree que fue decapitado a las afueras de la ciudad. Entonces, pues nosotros vemos toda esta cronología de Pablo y vemos que empezó él en el año
34 su conversión, y dijimos que aproximadamente él nació en el año 5 después de Cristo, o sea que fue contemporáneo de Cristo, pero él, bueno, pues no hay ningún registro bíblico de que hayan tenido algún contacto, ¿sí? Cristo y Pablo en vida, ¿sí? Aunque Cristo era más grande, ¿sí? Pablo pues más o menos debería haber tenido 30 años cuando fue su conversión, por lo mismo que habíamos visto del judaísmo, que cuando tenían 30 años los fariseos pues eran nombrados con autoridad, o sea que se les otorgaba la autoridad. Entonces por eso nosotros deducimos que más o menos tenía 30 años, y en el 34 y en el 66 muere, pues más o menos murió de 60 a 62 años, ¿sí? En ese rango, ¿sí? De 60 a 62 años. Entonces aquí lo bonito de esto es que vemos que Pablo tuvo buen tiempo para predicar el evangelio. ¿Cuántos años? Pues más de 30 años, ¿sí? Más de 30 años, viajó mucho. Los eruditos en esto pues hablan de 30-35,000 kilómetros, ¿verdad?, en sus viajes por tierra y mar. El último viaje a Roma pues casi todo fue por mar, prácticamente, muy poco por tierra. Entonces vemos todo el esfuerzo, ¿sí?, que tuvo Pablo, y cómo estuvo su vida dirigida a obedecer al Señor Jesucristo. Muy impactante para todos nosotros, y como dijimos, pues él es ejemplo para nosotros. No vamos a hacerlo lo mismo, ¿verdad? Es difícil, pero pues vamos a tener oídos, vamos a prestar atención para el ministerio que Dios nos da. En el caso de nosotros, sus servidores, pues ya tenemos en este ministerio más de 3 años, hermano, sí, en la radio, sí. Uh-huh. Pues es un ministerio donde estamos predicando la palabra del Señor, y pues es un gozo, ¿verdad?, que Dios nos use, y pues estamos aquí y esperando, si Dios tiene otro propósito en nuestra vida, le agradamos con nuestra vida cristiana, pues probablemente vayamos a otros estadios, ¿verdad?, a predicar la palabra, sí. Pero primeramente pues aquí estamos, y tener nuestra iglesia como Pablo la tuvo en Antioquía de Siria, a la que daba cuentas, ¿sí?, a Jerusalén también, donde él se formó, ¿verdad?, como judío. O sea, en sus viajes él predicaba, como vimos, él se iba primeramente a las sinagogas, sí, pero pues no hubo mucho fruto ahí. Donde hubo bastante fruto fue entre los gentiles, ¿sí? Se multiplicaron grandemente, que lo que dijimos, entre 20 y 22 millones en esos tiempos, ¿sí? Y se fundaron muchas iglesias, hermano. Así es, hermano. Sí, pues cabe aquí mencionar que, pues, aunque el apóstol Pablo no vivió ni convivió con Jesús, como comentaba ahorita el hermano, ¿verdad?, nació en el año 5 después de Cristo, y pero fue el que escribió más libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Recordando un poquito, pues escribió los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, y tal vez fue un discípulo
que persiguió la iglesia de Cristo, como mencionaba ahorita, ¿verdad? Lo persiguió, los apresaba, tenía cartas de los sacerdotes y para apresar y perseguir era de hueso colorado que perseguía a los cristianos. Pero Dios tuvo que trabajar en él, como vemos aquí en la conversión, que como comentaba ahorita el hermano, cuando iba a camino de Damasco, fue cuando dice aquí en Hechos 9:3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Verdad? Pues vemos aquí que Pablo, la conversión de Pablo, ¿cómo fue? Llegó un resplandor fuerte a tal grado que perdió la vista, y Jesucristo le decía que por qué lo perseguía, ¿verdad? ¿Por qué perseguías a su iglesia? ¿Por qué lo perseguías directamente a él? Y aquí en el versículo 6 nos dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, ¿verdad? Oyeron únicamente la voz de Jesucristo, pero no veían a nadie. Y Pablo perdió la voz, perdió la vista, ¿verdad? Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea, los compañeros que iban con él lo tuvieron que llevar de la mano hasta Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Vemos aquí que Pablo se la pasó 3 días en oración, ¿verdad? Sin comer. Prácticamente aquí no dice que no comió ni bebió. Entonces prácticamente se la pasó 3 días en oración y 3 días en ayuno. Dice nada más. Y dice, en versículo 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos, ¿verdad? Vemos ahí que Ananías pues era un discípulo de Dios y no creía en la conversión de Pablo, ¿verdad? Como a veces nos pasa que no creemos en personas que, pues si este era bien tremendo, y como ya es cristiano, pues así es, Dios obra de muchas maneras, y a veces nosotros mismos como cristianos no lo podemos creer que se haya convertido, ¿verdad? Pero es la manera en que Dios obra en la vida de los que se convierten. Y como decía el hermano, se convirtió a una edad ya grande, y Pablo era una persona pues preparada, ¿verdad? No era una persona inculta, una persona muy preparada, y no conocía de la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver aquí que empezó rápidamente a predicar. ¿Por qué empezó a predicar? Porque todo lo que él decía venía del Espíritu Santo. Así, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, pues muchas palabras, a veces dices tú, pues ¿de dónde salió tanta palabra? Pues por medio de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es como obra Dios por medio del Espíritu Santo para darnos palabra y seguir llevando la palabra de Dios a todas las gentes que no lo han conocido. Probablemente muchos la rechacen, ¿verdad? Pero la palabra de Dios aquí está y dice que es viva y eficaz, ¿verdad? No vuelve vacía. Tal vez no muchos jóvenes, por su juventud, por el ambiente en que están, no hacen caso de la palabra de Dios, pero va a haber un momento en que
en que Dios va a tocar sus vidas, como lo hizo conmigo, como lo hizo con el hermano Carlos. Pues yo crecí prácticamente en un hogar cristiano donde mi mamá nos llevaba de niños, pero realmente nunca tomaba las cosas de Jesucristo encima, digo, en serio. Siempre medio iba, a veces no iba. En la adolescencia pues me desaparté, trabajaba, estudiaba y no hacía caso, crecí y nada, hasta que, como el apóstol Pablo, pues no de la misma manera, pero también me hizo un llamado fuerte, que entendí que Él es la única salida, ¿verdad? Entonces, pues no esperes que Dios te llame de una manera fuerte para venir a sus brazos. Búscale ahorita que está presente y que pues no te vaya a buscar de una manera, pues así como el apóstol Pablo o como a mí, ¿verdad? De una manera dolorosa. Es mejor buscarlo a tiempo, evitar errores, porque aún de que te conviertas, pues los errores los pagas, ¿verdad? Dios te perdona los pecados y todo, pero tú tienes que pagar parte de tus errores o tus errores. Entonces, pues en este día yo te invito a que le busques a Jesucristo, que le entregues su vida y que tú entiendas que Él es el único camino en esta vida para seguirle. Muchas las veces a lo mejor nadie escucha el programa, a lo mejor otros sí, a lo mejor muchas personas están necesitadas y son las que hacen más caso. A lo mejor muchos dicen, le cambian, ¿verdad? No lo ven, pero esta palabra pues es para salvación eterna. Todo lo que te ofrece esta vida es para perdición, ¿verdad? Los vicios, los antros, todo eso es para perdición, y esto es para una vida eterna. Esta palabra de Dios es para una vida eterna, y a veces tenemos que sufrir como consecuencias como cristianos, pero sabemos ya nosotros en quién confiamos, sabemos a quién entregamos nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que no vamos a estar solos, aún con todos los problemas que tengamos en esta vida. Dios siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a desamparar, ¿verdad? Amén, hermano. Adelante, hermano. Pues sí, así es, en el querer y hacer de la santa voluntad de nuestro Dios tiene un propósito, y este medio, si llega a una sola persona, pues así es el propósito de Dios, ¿verdad? O puede llegar a muchas. Y aprovechando, pues en los programas anteriores, pues hemos estado viendo que nos han estado escribiendo, nos han pues mandado bendiciones a nuestra hermana Jessica Niño, que está en Matamoros, a nuestra hermana Xochitl, ¿verdad? Que es una misionera, nuestra hermana Ana Luz Niño, que nos ve pues prácticamente siempre, y otras personas que estuvieron escribiendo para que nosotros oráramos por sus peticiones de sanidad, y lo hemos estado viendo y haciendo para pues poder tener una interacción con nuestro público, ¿verdad? Nuestros oidores y auditorio. Y pues proseguimos con esto de Pablo. Hay otro estudio que rápidamente se los voy a presentar. Ya después de todo lo que hemos visto, los viajes de Pablo, pues vamos a ver las ciudades relacionadas con la vida de Pablo. Ya para esto nos va a servir para ponerle un buen sello a todo este estudio. Número 1, pues es la ciudad de Tarso de Cilicia, ¿sí? Es la área donde estaba Tarso, ¿sí? Acuérdense que es prácticamente lo que es ahora Turquía, ¿sí? Ahí nació Pablo, en Tarso. En Jerusalén, Pablo, en la ciudad donde estudia la ley de Moisés, la ley mosaica, con el gran rabino Gamaliel, asiste al concilio de los apóstoles y antes al martirio de Esteban,
y ahí es a su vez apresado por los romanos. O sea, ahí todo eso sucedió en Jerusalén en tiempos diferentes, ¿sí? Ahí estudió, ¿sí?, con el rabino Gamaliel. Ahí se dio el concilio después de su conversión, ¿sí? Ahí fue apresado posteriormente, como vimos, ¿sí? Ahí estuvo presente en el martirio de Esteban antes de ser converso, ¿sí? Y vemos la tercera ciudad que estuvo relacionada con los viajes de Pablo, que es Damasco, ¿sí? En sus cercanías se convierte a Cristo y de ella escapa por una ventana en la muralla, acosado por sus perseguidores, ¿sí? Por aquellos pues integrantes, ¿verdad?, del Sanedrín, de los judíos, que nunca aceptaron el Evangelio de Dios y perseguían a Pablo constantemente. Inclusive, como vimos, se iban de una ciudad a otra a acusarlo y lo perseguían. Y aquí en Damasco pues no le quedó de otra más que pues lo sacaron por la muralla, ¿verdad? Es una historia muy interesante también. Y vemos la cuarta ciudad, que es Antioquía de Siria, ¿sí? Habíamos visto también que hay una Antioquía de Prisilia, que es parte de las iglesias de los Gálatas, ¿sí? Antioquía de Prisilia, y esa es otra área también en Galacia, en lo que es ahora Turquía. Entonces, en esta Antioquía fundan una iglesia, ¿verdad? La iglesia fundada por Bernabé. Antioquía de Siria, En Antioquía de Siria, esta iglesia fue fundada por Bernabé, lugar de partida de los 3 primeros viajes misioneros, ¿sí? Allí reciben los discípulos de primera vez el nombre de cristianos, ¿sí? Ahí en esa región se les nombró por primera vez cristianos. Y luego después en Galicia, como ya veíamos, en la región situada en el centro de Asia Menor, a los cristianos Pablo escribe desde Efeso una carta para defender a los hermanos de los judaizantes o falsos hermanos que querían imponer a los convertidos de la gentilidad las observancias de la ley de Moisés, ¿verdad? Como ya lo vimos. Entonces ya llevamos 4, llevamos a las 5, que es a las 6, que es Filipos, centro importante de la región de Macedonia, donde su segundo viaje misionero, Pablo funda en esta colonia romana una iglesia con la cual estará siempre ligado por los lazos más firmes de amor cristiano, ¿sí? Filipos. Y el 7, Tesalónica, en esta ciudad capital de la provincia romana de Macedonia, funda una iglesia a la que escribe 2 cartas desde Corinto. La primera es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ¿sí? Y estando en Tesalónica recibe ayuda a la comunidad de Filipos, ¿sí? Recibe ayuda de la comunidad de Filipos. Después viene la ciudad de Atenas, ciudad griega donde Pablo predicó a un grupo de hombres de cultura durante su segundo viaje misionero. La 9 es la ciudad de Corinto. La iglesia de allí fue fundada por Pablo en su segundo viaje. Ahí predica y trabaja en ella. A esta comunidad dirige 2 cartas. La primera desde Efeso y la segunda desde Filipos. Primera y segunda de Corintios, ¿sí? La ciudad número 10, Colosas, pequeña ciudad en la región de Frigia, al este de Efeso. Esta iglesia fue fundada por un discípulo de Pablo, Epafras, y a ella dirige
una carta sobre los peligros que los amenazan. 11. Efeso, iglesia fundada por Pablo en el tercer viaje. 12. Cesarea, ciudad donde en la costa de Palestina, donde vivió preso durante 2 años, siendo procuradores Félix y Porcio Festo. De aquí partió Pablo para Roma en el viaje de la cautividad. Y la número 13 es Roma, la capital del Imperio Romano, a la comunidad cristiana. De ahí le escribe Pablo una carta desde Corinto. En ella pasó Pablo 2 periodos prisionero, predicando el Evangelio hasta su martirio en el año 67. Aquí es otra fuente histórica. Habíamos dicho que su martirio fue en el 66, su muerte, y aquí esta fuente histórica dice que el 67. Pero bueno, pues por ahí andan. Entonces todas estas ciudades fueron las más importantes en los viajes de Pablo. O sea, desde que nació en Tarso, estuvo en Jerusalén, en Damasco, en Antioquía de Siria, en Antioquía de Pisidia, estuvo en Galicia, en Filipos, en Tesalónica, en Atenas, en Corinto, en Colosas, o sea, Colosenses, ¿sí? Efeso, Cesarea, pues no tiene acento, es Cesarea, y Roma. Todas estas ciudades, pues muy importantes en la vida de Pablo, en fundar las iglesias, en consolidar las iglesias, en hacerlas crecer, en protegerlas, ¿verdad? Porque él volvió en varias situaciones a estas ciudades. Hermano, pues ya se nos está acabando el tiempo. Pues se fue muy rápido, ya nos quedan pocos minutos. Así es. No, pues se los cedo, hermano, se los cedo. Me despido. Ok. Bueno, no, pues nos quedan 3. Y sí, pues quiero que entiendas que así como dice aquí en el libro que estamos leyendo aquí en el libro de Hechos 9:15, y vamos a dar lectura. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que como cristianos, así como le dijo el apóstol Pablo, Jesucristo, también nos lo dice a nosotros: tenemos que padecer por seguir a Jesucristo, ¿verdad? No es una carrera fácil, hay mucha burla a veces no nos hacen caso, ¿verdad? Tenemos problemas como todo mundo, a veces nadie cree en nuestra conversión, somos imperfectos y no pueden a veces ver un error en una persona que es cristiano, porque rápidamente lo meten al ojo del huracán, ¿verdad? Pero por cuanto más tú peques, pues siempre corre a los brazos del Señor, y sabemos que tenemos que padecer por su nombre, pero hay que seguir firmes, ¿verdad? Dice aquí la palabra que fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿verdad? Vemos que duró 3 días en ayuno, 3 días en oración, y pues Jesucristo advirtió a Ananías que iba a padecer, ¿verdad?, como cristiano, y que lo iba a usar un instrumento, y vemos bíblicamente que fue usado
grandemente el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vemos cómo recibió la vista. O sea, por medio de Ananías, usó a Ananías para recobrar la vista. Dice aquí que cayeron como escamas. Y enseguida recibió la vista y enseguida se convirtió, enseguida se bautizó y inmediatamente empezó a predicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí que fue lleno del Espíritu Santo, y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, inmediatamente empieza a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, hermano. Pues muchas bendiciones a todos, amigos, estimados oyentes. Muy buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.